¿Por qué la tierra de Israel quedó abandonada? Esto se preguntaron los sabios. Está el Midrash. Le preguntaron a los profetas, le preguntaron a los sabios. Nadie supo contestar hasta que Akadosh Baruj Hu contestó. Así dice el Midrash. La Gemara en el Tratado de Yomá, que terminamos de estudiar hace unos días en el Daf Yomi, dice así: Mikdash Rishon, el primer gran templo, ¿por qué fue destruido? Por tres cosas que había en él: Avodah Zarah, Gilui Arayot, o Shefihut Tamim. Idolatría, relaciones prohibidas y derramamiento de sangre. Mikdash Sheni, el segundo Bet HaMikdash, ¿por qué fue destruido? Porque había en él odio gratuito. Esto ya lo sabemos todos. Escribió Rav Nissim Dayan en el Sefer, en el libro Tzitzim Uprahim. Él dijo que se puede encontrar una señal. Una señal se puede encontrar en las iniciales de las dos palabritas estas, Tisha B'Av. Beav, Tisha B'Av, 9 de Av. Beav, esto se puede separar como Beit Aleph Bet, la casa primera y la casa segunda. ¿Y por qué fueron destruidas? Por Tisha. Tisha B'Av dijimos. ¿Qué es Tisha? Son 4 letritas, Tav, Shin, Ain, Ei, que las cambiamos de orden y escribimos Tav, Ain, Ei, Shin. La Tav es Toeva, abominación. A la idolatría se le llama, en muchos lugares se le llama Toeva, se le llama abominación. La Ain de Arayot, relaciones prohibidas. La Ei, Ereg, es la espada, asesinato, derramamiento de sangre. Y la Shin, por supuesto, que es la última letra, Sinat Hinam, odio gratuito. Encontramos que los 4 pecados por los cuales se destruyó el primer y segundo templo, lo encontramos en las iniciales de Tisha. Está escrito en el Sefer Pardes Yosef, que podemos encontrar la causa por la cual nosotros leemos siempre, se lee Perashat Pinhas, justamente en las 3 semanas de duelo. ¿Por qué leemos Perashat Pinhas? Es sabido que la lectura de la semana, la lectura de la Perashá de la semana, despierta al tiempo. Tiene algo que ver con el tiempo que estamos pasando, siempre. Nosotros leemos en Perashat Noach sobre el diluvio, y casi siempre Perashat Noach tenemos las primeras lluvias aquí en Israel. Y a veces vienen muy fuerte, no siempre, pero siempre son de bendición. Perashat Pinhas. ¿Qué pasa con la Perashat Pinhas? En esta Perashá nosotros podemos encontrar siempre, o sea, lo que explicamos recién, en cada Perashá nosotros podemos encontrar siempre algo que se relaciona con los acontecimientos de la semana. Y dice la Gemara en el Tratado de Yomá que el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, se destruyó por el odio gratuito. Entonces, en estos días hay que corregir esta cualidad, aumentar en amor gratuito. Y no hay más que leer la Perashat Pinhas, donde se recuerda, aparece el versículo, después de lo que hizo Pinhas, está escrito, Ineni noten lo et beriti shalom. Yo le voy a dar a él un pacto de paz. Un pacto de paz es, por supuesto, un pacto de amor. Y esto viene a relacionar nuestro arreglo a la cualidad esta del odio.
nos dice Rabbi Shlomo Levinstein, todo lo que estamos hablando hoy está en el libro de Ben Ametzarim, el libro Umatok Haor de Rabbi Shlomo Levinstein Shlita. La gravedad de este pecado, que es el odio gratuito, aparece en las palabras de nuestros sabios, también en el Tratado de Yomá. ¿Por qué? Pues nosotros acabamos de decir que el primer Bet HaMikdash, el primer gran templo, se destruyó porque había 3 pecados: idolatría, derramamiento de sangre y relaciones prohibidas. Y está escrito a continuación en la Gemara: pero el segundo templo, donde la gente se ocupaba de la Torá y de los preceptos y de Gemilut Hasadim, hacían favores, ¿por qué se destruyó? Si no había relaciones prohibidas, no había derramamiento de sangre, no había idolatría, había mucha Torá, muchas mitzvot, favores. Esto es lo máximo. ¿Por qué se destruyó? Porque había entre ellos odio gratuito, para enseñarnos la gravedad del odio gratuito que está frente a estos 3 pecados, a estos 3 pecados terribles, como idolatría, relaciones prohibidas y derramamiento de sangre. Los 3 juntos, equivalente a los 3 juntos. Y esto que nosotros leemos, nosotros estamos acostumbrados a escuchar odio gratuito. Odio gratuito. ¿Qué es esto? Sinat Hinam. Nosotros no encontramos una expresión parecida en ninguna otra cosa. Dice el Rab Nehemia Friedlander. Le preguntó a Rabbi Aaron Leib Steinman, Sejazai Libraja, al Maran Rosh Yeshive, ¿por qué justamente en el odio aparece esta expresión odio gratuito? ¿Por qué aparece en el odio? Distinto a todas otras cualidades o pecados en los que nunca encontramos la palabra gratuito. Nosotros no encontramos envidia gratuita o soberbia, altanería gratuita. No, solamente encontramos odio gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué esto así? Contestó Rabbi Aaron Leib: la envidia siempre es gratuita. Tal vez existe una expresión que se llama Kinat Sofrim, la envidia de los sabios. Dice el Mearsha, y él explica que se dice Kinat Sofrim, como decir la envidia de los escribas. Y no se dice Kinat Jajamim, la envidia de los sabios, aunque en realidad es la envidia de los sabios. ¿Por qué? Porque de alguna forma, Kinat Sofrim es algo permitido, algo aceptable y algo recomendable. ¿Por qué? Porque yo veo a una persona sabia, veo a una persona con buenas cualidades y quiero imitarla. Esta es la Kinat Sofrim, es la envidia de los sabios. Es una envidia positiva porque me permite mejorar. Yo prefiero una Kinat Sofrim, una envidia de sabios y no un consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, yo estoy en determinada situación y entonces si miro al que es mejor que yo, puedo tener una envidia positiva. ¿Para qué? Para mejorar. Pero si yo miro al que está por debajo mío, entonces me quedo tranquilo, no necesito mejorar. ¿Para qué voy a mejorar? Sí, hay peores que yo. Y esto, por supuesto, es un consuelo de tontos. Así le llamamos en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa? Esta Kinat Sofrim, dice acá el Rabbi Aaron Leib, el Mearsha comentó que se llama Kinat Sofrim y no se llama Kinat Jajamim. ¿Por qué no se llama envidia de los sabios? ¿Por qué se llama envidia de los escribas? Porque si la persona es sabia, entonces no va a necesitar envidia. Si la persona tiene sabiduría, ya sabe que tiene que mejorar. Y no hace falta mirar al que está por encima para incentivarse y mejorar, sino que uno
va a tratar solo de mejorar, sabe que tiene que salir adelante. Y frente a la envidia, nosotros ponemos el odio y no podemos decir que el odio siempre fuera gratuito. No siempre es gratuito el odio. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que va a estar permitido el odio. Tenemos los casos, por ejemplo, cuando uno ve en una persona cosas descubiertas, cosas, pecados a la vista que la persona hace en forma sin importarle que la gente lo vea, entonces ahí está permitido el odio para separar a la gente de esta persona para que nadie aprenda de sus malas acciones. Y el segundo Bet HaMikdash se destruyó por el odio, por un odio que es gratuito y que está prohibido y que no existe ninguna situación en la que este odio se pueda permitir. Por eso se llama gratuito. Dijimos entonces, de acuerdo a lo que está escrito en la Gemara en el Tratado de Yomá, que el primer Bet HaMikdash se destruyó por 3 pecados muy graves y que el segundo se destruyó a pesar de que los Yudim se ocupaban de la Torá, de los preceptos y de los favores, pero se destruyó por odio gratuito, para enseñarnos que el odio gratuito es equivalente a estos 3 pecados. Así dijimos. Encontramos que el primer gran templo se destruyó porque había 3 pecados muy fuertes, pero el segundo, nosotros reconocemos que se estudiaba Torah, la gente se esforzaba en la Torah, eran no solamente que cumplían los preceptos, sino que la gente también tenía mucha prevención para cumplir los preceptos. O sea, una cosa es yo cumplo un precepto, bueno, cumplo el precepto, sí, cumplo. Otra cosa es buscar cumplir los preceptos. Cada vez que tengo un precepto en la mano, como dicen nuestros sabios, no dejar que se fermente. No dejarlo fermentar como la masa. Al instinto del mal se lo llama la masa una masa de pan. ¿Por qué? Porque engorda, la masa engorda y está siempre quietita y no quiere moverse. En cambio, si nosotros no dejamos fermentar y nos apresuramos para cumplir los preceptos, esto es una buena cualidad. Entonces nosotros vemos que en el segundo Bet HaMikdash había mucha Torah. La gente se esforzaba por el estudio de la Torah. Se apresuraba, cumplía los preceptos con apresuramiento. No quiere decir que los hago apurados en forma atolondrada, sino que busco cumplir los preceptos lo antes posible. No los dejo descansar. No digo, esto puedo hacerlo mañana. No hago eso. También los diezmos, también los cumplían. Todas cosas buenas, pero nos dice el Talmud Yerushalmi, nos dice que había un excesivo amor al dinero en el segundo Bet HaMikdash. Y se odiaban unos con otros. Y resulta difícil entender. Si nosotros decimos que el odio gratuito equivalía a los 3 pecados tan fuertes, ¿qué tiene que ver este tema del dinero? El Talmud Yerushalmi agrega esto. Agrega al Talmud Babli, o sea, al Talmud de Babel, que trajo solamente el odio gratuito, y que en el Tratado de Yomá dice que este odio gratuito era exclusivamente la Lashon Hará que se producía a causa de este odio. Por eso el Hafez Haim
nos dice que importante es cuidar las leyes de la Shonará. Y nos cuenta el Talmud Yerushalmi que ellos mismos, a ver, מספר לנו שהם בעצמם הכירו את אנשי בית שני. Nos cuenta el Talmud Yerushalmi, los sabios del Talmud Yerushalmi nos cuenta que ellos conocieron a la gente que vivía en la época del segundo templo, que era gente que se preocupaba por el estudio de la Torah, tenían muy buenas cualidades, salvo el odio gratuito, por supuesto, y eran muy cuidadosos en el cumplimiento de los preceptos que tenían que ver también con la tierra de Israel, pero agrega una novedad grande sobre el pecado de esta generación. No solamente lo que dijo el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, que habló sobre el odio gratuito, sino que también existía esto, el amor por el dinero y odiarse unos a los otros con un odio gratuito. Y todo esto necesita una explicación. ¿Por qué? ¿Acaso amar al dinero es una cosa tan grave como para que se destruya el Bet HaMikdash y que nos expulse a todos los judíos de la tierra de Israel y que tengamos que estar en el desierto como estamos ahora 2000 años? Es posible entender que no es una cualidad de lo mejor, por supuesto, amar al dinero no es una cualidad excelente, inclusive podemos decir que es una cualidad despreciable, pero por causa de esto, la destrucción del Bet HaMikdash, ¿no es demasiado severo el castigo? Y en especial cuando el Talmud Yerushalmi atestigua que no solamente estudiaban Torah los judíos en Jerusalén, en la tierra de Israel, sino que ellos se esforzaban en el estudio de la Torah. Y no solamente ellos cumplían preceptos, sino que corrían para cumplir los preceptos. Y no solamente eso, sino que también hacían favor, Gemilut Hasadim. Y los preceptos, ellos corrían a cumplir los preceptos con todos sus detalles, así nos dice el Talmud Yerushalmi. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos del favor, y estamos diciendo que ellos amaban al dinero, ¿cómo se puede explicar que una persona que ama el dinero haga el favor? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los favores los hacemos con dinero. ¿Y por qué hay que castigar de esta forma al amor al dinero? Nos dice sobre esto Rabbi Natan Gestetner, Sejes el Ibrahá, que el Talmud Yerushalmi no viene a decirnos que Jerusalén fue castigada por el amor al dinero, sino que viene a enseñarnos hasta dónde es tan grave el odio gratuito de esa generación, que era tan grande el odio que a pesar, nosotros sabemos lo que es amor al dinero, conocemos personas, lamentablemente, que son, vamos a llamarla, en forma delicada, vamos a llamarlo avaro, ¿sí? En forma, vamos a decir, un poco más clara de entender, podemos llamar a esta persona miserable. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos acá que el odio era pero tan fuerte, y es una cualidad tan terrible, que inclusive este odio se sobreponía a la persona que amaba el dinero. Una persona que era miserable, que tenía, como decíamos en la Argentina, que tenía un cocodrilo en el bolsillo, porque cada vez que iba a meter la mano,
cocodrilo le muerde la mano y no le deja sacar dinero. Entonces, ¿qué pasa? El odio era tan fuerte que yo podía llegar a desembolsar dinero para que el odio siga. De tanto odio, estaba dispuesto a dejar el dinero por el odio. Si me ofrecían dinero para que yo no odie a una persona, no, yo prefiero odiarla. Tan fuerte era el odio. Y esto nosotros lo vemos muy bien en el relato que muchos de ustedes deben conocer, el relato de Kamsa y Bar Kamsa. Y así nos cuenta la Gemara en el Tratado de Gitín. Vamos a decirlo en forma resumida. ¿Por qué? Porque muchos lo conocen. Cuenta la Gemara sobre una persona que tenía, entre muchos queridos, tenía una persona que quería mucho, que se llamaba Kamsa. Y a su vez tenía otra persona que odiaba terriblemente, que se llamaba Bar Kamsa. Bar Kamsa, la traducción quiere decir hijo de Kamsa. Los sabios en la Gemara discuten si estos dos hombres eran padre e hijo. ¿Por qué? Porque no se puede entender muy bien que una persona ame al padre y odie al hijo. Normalmente, cuando tenemos padre e hijo, hay una relación similar entre los dos. Por eso los sabios dicen que, a pesar de que uno era Kamsa y el otro era Bar Kamsa, que no eran padre e hijo. Bueno, no es el caso ahora. Tenemos acá que este hombre que amaba mucho a Kamsa y odiaba mucho a Bar Kamsa, hizo una fiesta. Tal vez se casó un hijo o una hija. Es una fiesta muy grande en Jerusalén, para toda la nobleza, para toda la gente millonaria, para toda la gente importante. Todo Jerusalén tenía que estar ahí. Le dijo a su ayudante, le dijo, por favor, invita para mí a Kamsa, a mi querido amigo Kamsa. Y este hombre fue y se equivocó y le invitó a Bar Kamsa. Vino el dueño, el hombre, el que hizo la fiesta, y de repente se encontró con Bar Kamsa, que estaba sentado en su fiesta. Esta persona a la que él odiaba tanto, estaba sentada en su fiesta y le dijo, ¿tú no sabes que yo te odio? ¿Qué estás aquí? ¿Qué haces aquí sentado en mi fiesta? Levántate y vete. Tal vez el hombre pensó, cuando recibió la invitación, no pensó que era un error. Tal vez pensó que este hombre quería amigarse con él, querían hacer las paces, y entonces lo invitó a su fiesta, y él seguro fue con toda buena voluntad para hacer las paces con el que hasta ese momento era su enemigo. Y bueno, pero parece que no era así. Este Bar Kamsa le dice al dueño de la fiesta, le dice, mira, por cuanto que ya vine, aunque sea un error, deja que me quede, y yo te voy a pagar todo lo que yo coma y beba, te lo voy a pagar. Y el dueño dijo, no, te voy a dar la mitad del valor de toda la fiesta. Yo voy a pagarte la mitad de la fiesta. Y él dijo, no, voy a darte toda la fiesta, voy a pagar toda la fiesta, una suma impresionante, con tal de que no me hagas pasar vergüenza. Dijo no, lo agarró de la ropa y lo sacó afuera, a la vista de toda la gente. Dijo Bar Kamsa, por cuanto que estaban sentados todos los sabios y no le dijeron nada a este hombre para que no me haga pasar vergüenza, quiere decir que para ellos era una cosa aceptada, una cosa hasta agradable. Voy a ir y los voy a acusar a todos delante del rey. Y fue y le dijo al rey que los judíos lo estaban traicionando. Nosotros vemos que el hombre que hizo la fiesta era tanto el odio que tenía, un odio tan grande, que
que estaba dispuesto a perder el valor de toda la fiesta, con todos los invitados, una comida a todo lujo, con toda la gente honorable de Jerusalén, como dijimos, era una cantidad imposible de imaginar. Y todo esto es algo muy difícil para una persona común, vamos a decir, y más para una persona que ama el dinero. Normalmente los ricos aman al dinero, es algo normal. Pero, como dijo el Talmud Yerushalmi, y puede ser que esta persona ame el dinero, pero el odio es tan fuerte. Por el odio, ellos están dispuestos a perder una cantidad de dinero tan amado por ellos. ¿Por qué? Porque el odio es más grande. Por eso no es nada asombroso que esto venga a traer la destrucción de Jerusalén. Hay una Gemara muy conocida en el Tratado de Gittim, esta, la que estamos hablando, perdón, porque sigue acá Rav Levitin hablando. Esta Gemara sobre Kamsa y Bar Kamsa, que dice que se destruyó Jerusalén. Dijo Rav Haim, el hermano del Maral Miprag. Así era conocido Rav Haim, el hermano del Maral Miprag. Escribió en el Sefer HaHaim, así es el libro de él, el libro de Haim, que en las palabras de la Gemara hay también una señal que muestra un desprecio hacia el hecho de ser miserable, el hecho de ser avaro, el hecho de no querer desprenderse del dinero. ¿Por qué? Y nos dice que esto es producto de una baja emuná, una fe baja, y por supuesto el hecho de una fe baja me hace olvidar un poquito que todo lo que yo tengo, lo tengo gracias a Kadosh Baruj Hu. Y como consecuencia de esto, disminuye el temor a Hashem en el corazón. Cuando yo me olvido que todo lo que tengo me lo dio Hashem y pienso que todo lo conseguí con mi mano, con mi fuerza, entonces, ¿por qué tengo que yo dar? Tengo que ser ahora, soy miserable, soy avaro. ¿Por qué? Porque este es el dinero que yo conseguí con mi esfuerzo. Me olvido que Hashem me dio todo. Pienso que yo con mi mano, con la fuerza de mi mano, yo tengo lo que yo tengo, por mi inteligencia, por mi picardía, porque sé hacer cálculos rápidos, sé cómo conseguir un buen negocio. Todo lo sé yo, soy todo yo. Entonces ahora, ¿por qué tengo que dar? Si yo sé que todo me lo dio Hashem, no me molesta en absoluto dar, al contrario. Yo sé que Hashem me pide que yo dé. Entonces no tengo ningún problema en dar. Pero cuando yo pienso que todo lo consigo por mi esfuerzo, no quiero dar. Por eso, la Gemara habla de Kamsa y Bar Kamsa, porque eran Kamsanim. La palabra Kamsam quiere decir, Kamsan es justamente miserable. Ellos eran Kamsanim y por esta causa, por la avaricia, por no querer dar, se destruyó Jerusalén. Y justamente, miren que lo que dijo acá el hermano Rabbi Haim, el hermano del Maral Miprag. Él dice que los nombres de estas personas fueron los que destruyeron Jerusalén. El hecho de ser Kamsan, avaro, miserable. Kamsa y Bar Kamsa. Kamsa y el hijo de Kamsa. Esto destruyó Jerusalén. ¿Por qué? Porque la falta de emuná, la falta de fe, transforma a la persona en casi
entre comillas, vamos a decir, renegada, en lugar de ser personas temerosas de Hashem, dijimos que disminuye el temor a Hashem. Y, por supuesto, si disminuye el temor a Hashem, también disminuye la integridad. Por los nombres de ellos se destruyó Jerusalén, y por los nombres de las personas temerosas de Hashem y personas íntegras o completas, esto forma el nombre de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén se puede separar en dos. Yereim, que quiere decir temerosos, Yereim, y Shelemim, que es personas íntegras. Yereim, Shelemim forman Jerusalén. Bien. Rabbi Nahum Michernóvil, Sejesayr Braja. Ustedes recuerdan, de paso, qué pasó en Chernóbil hace muchos años, hace, no sé, 20, 30 años, no sé cuándo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguno de ustedes es viejito? ¿O alguno de ustedes lo escuchó? Chernóbil, una ciudad de Rusia, donde explotó un reactor nuclear y no quedó nada de la ciudad. O sea, lo que quedó, quedó, pero los índices, los niveles de radioactividad fueron tan altos que la gente que no murió por las explosiones tuvo efectos, consecuencias de la radioactividad y murieron en poco tiempo también. Mucha gente quedó, lamentablemente, lo aleno, quedaron con terribles consecuencias, heridas, producto de la radioactividad, y hasta hoy en día no se puede evitar quedó una ciudad fantasma, Chernóbil, no quedó nada de esa ciudad. Si vamos del día exacto en la fecha hebrea que explotó el reactor en Chernóbil, vamos 200 años para atrás, exactamente 200 años, ese día como muchas ciudades que había en Rusia y en Europa, que había judíos y no judíos, y normalmente los judíos estaban, vamos a decir, oprimidos por la población no judía, que era mayoría, y Chernóbil no fue la excepción. En Chernóbil, ese mismo día que 200 años después explotó el reactor nuclear, la gente del pueblo encerró a todos los judíos en la sinagoga grande de la ciudad y la prendió fuego y, por supuesto, murieron todos los judíos de Chernóbil. El reactor que explotó estaba emplazado exactamente en el mismo lugar donde estaba esa sinagoga, en el mismo lugar exacto, y explotó 200 años después, el mismo día. No sé, no recuerdo si fue a la misma hora, eso no recuerdo, pero el mismo día, en el mismo lugar, 200 años después, y de toda la ciudad no quedó nada. Bueno, Rabbi Nahum Michernóvil, Sejesayr Braja, era muy conocido por sus actividades para los pobres de su generación. Él caminaba de un lado para el otro, buscando las casas de los millonarios para pedirles caridad, para pedirles donaciones. Y después, ¿qué hacía? Repartía ese dinero entre los pobres. Un lugar honorable para todas las actividades de este rabino. Y también su trabajo, muchas veces, era rescatar personas que habían sido secuestradas, con motivo o sin motivo, vamos a decir. No siempre era con motivo, a veces sin ningún motivo verdadero, que eran apresadas por el gobierno o por los señores feudales de esa época, que ellos se apropiaron de todas las tierras y repartían tierras a personas pobres para que las trabajen y les exigían
impuestos terribles, o sea, como una especie de alquiler por la tierra, y el que no pagaba iba a la cárcel. La cárcel normalmente era un pozo profundo, sin luz, todo lleno de humedad, sin comida, sin nada, donde esa persona, si no venía otra persona a pagar la deuda que había adquirido con este señor feudal, esa persona no salía del pozo nunca más. Cuando llegaba el dinero lo sacaban, tal vez lo sacaban muerto, pero si no llegaba el dinero no lo sacaban. Entonces, cada vez que se enteraba, cada vez que pasaba una cosa así, y el Rabbi Nahum se enteraba de esto, él no descansaba hasta conseguir el dinero y liberar a esta persona que estaba endeudada. ¿Y qué no hacía? ¿Qué no hacía para sacar a todos los que caían en esto? Se le daba el dinero a este Paritz, a este señor feudal, y con esto rescataba al Yudí de ese pozo tan oscuro. No una vez tuvo, o sea, no menos de una vez, el rabino tuvo muchas dificultades con estas personas ricas para poder sacarle un centavo, para poder sacarle un poquito de dinero, para poder rescatar a la gente. Situaciones que no eran para nada agradables y donde mucha gente estaba justamente castigada con esta mala cualidad de ser miserable y avaro. Pero él buscaba la forma siempre, todo tipo de combinaciones o de estrategias para poder abrir los corazones y abrir los bolsillos de estas personas. Una vez pasó, llegó Rabbi Nahum a la casa de un millonario para juntar dinero para rescatar a una persona apresada. Este hombre empezó a investigar quién era la persona que estaba presa, por qué estaba presa, cómo se llamaba. Cuando supo el nombre, este hombre empezó a gritar, el millonario. Dijo, ¿acaso el rabino tiene que andar corriendo de un lado para el otro por este borracho? ¿Acaso usted piensa que lo atraparon porque sí? Él, en lugar de juntar dinero para pagar sus impuestos, seguro que andaba emborrachándose sin trabajar y con seguridad que ahora no va a poder pagar. Entonces ahora, por este borracho, el rabino tiene que correr de un lado para el otro. ¿Para qué? ¿Yo voy a pagar de mi dinero para dárselo a este hombre? Y no solamente eso, sino que en el momento que lo saquemos de la cárcel, si yo pongo mi dinero para sacarlo, apenas lo saque, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a trabajar? No, se va a ir a emborrachar otra vez. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? El rabino se quedó callado, no dijo nada y se fue de la casa del millonario sin decir una palabra. Este millonario, ¿qué pensó? Estaba seguro que Rabbi Nahum aceptó sus palabras y que lo que él había dicho era lógico y que el rabino lo entendió. Entonces se quedó tranquilo, pero por supuesto no era así. Seguro que el rabino estaba pensando en algo. Y en la noche, a la hora que el rabino acostumbraba a dar una clase fija que tenía sobre relatos que existen en la Gemara, le pidió a su ayudante que vaya a la casa de este millonario y que le diga que él quería que también él esté presente en la clase del día de hoy. El millonario, cuando vio al ayudante del rabino que vino a invitarlo en forma especial, se sintió, ¡buah!, se llenó de soberbia, vamos a decir. ¿Por qué? Tan contento está el rabino conmigo que me invita a su casa a la clase del día de hoy, y esto era para él un honor. Él veía todo esto como una cosa muy honorable, que el rabino estaba muy contento con él, que el rabino personalmente lo invite para que se asocie a su clase.
algo que no suele pasar, porque él estudiaba en forma particular, estudiaba solo, y ahora ir a estudiar con el rabino. Esto era una cosa maravillosa. Se apuró él para llegar a la casa del rabino y esperó que comience la clase. El rabino, él sacó de su biblioteca, sacó el tratado de Gitín y abrió en el tema de Kamsa y Bar Kamsa. Y empezó a explicar. Nosotros lo acabamos de explicar, pero ahora lo vamos a explicar de la forma que el rabino lo explicó. El rabino lo explicó especialmente para quién, para este millonario. Vamos a ver qué dijo. Nos cuenta la Gemara que había una persona que amaba mucho a un señor que se llamaba Kamsa, que era Kamsan, era miserable. ¿Por qué? Porque normalmente los millonarios son miserables, es algo normal. Por supuesto que no es obligatorio. Seguramente entre ustedes hay muchos millonarios y ninguno de ustedes es miserable. Pero, este caso, la Gemara nos dice que muchos ricos son miserables y entre ellos se quieren mucho. Por eso, este hombre rico que iba a hacer una fiesta, amaba mucho a Kamsa. Kamsa era un Kamsan, era un miserable, y lo quería mucho. ¿Por qué? Porque entre ricos se quieren. Y odiaba a Bar Kamsa. Bar Kamsa era diferente. Él no era Kamsan, era Bar Kamsa. Quiere decir que era uno de los pobres, que normalmente ellos sí son de dar uno a los otros. Este señor millonario hizo una comida. Dijimos que casó un hijo, una hija, una fiesta muy grande, y le dijo a su ayudante: por favor, ve a traer a Kamsa. Tráeme conmigo a la fiesta al millonario. Yo quiero que el millonario venga a mi fiesta. Es una fiesta de millonarios. Yo soy millonario. Quiero que vengan todos los millonarios. Y el ayudante se equivocó y invitó, en lugar de invitar a Kamsa, al millonario Kamsa, miserable y millonario, invitó a Bar Kamsa, al pobre. Llegó el hombre de la fiesta y se encontró con el pobre que estaba sentado en su fiesta y le dijo: ¿tú no sabes que yo te odio? ¿Qué haces aquí? Levántate y vete, por favor. Le dijo: por cuanto que vine, déjame que me quede, y yo te voy a dar el valor de todo lo que coma y beba. El pobre pidió no ser avergonzado, y a cambio de eso estaba dispuesto a pagar todo lo que él comiera. El hombre le dijo no, le siguió diciendo que tenía que irse. Te voy a dar la mitad del valor de la fiesta, dijo el pobre. No, dijo el millonario. Hasta tal punto, él estaba dispuesto a pagar para no ser avergonzado. Te voy a dar todo el valor de la fiesta. Y está muy claro que el pobre no tiene ninguna forma de conseguir semejante cantidad de dinero, sino solamente vendiéndose como esclavo, tal vez, para conseguir ese dinero. Y el rico le dijo no, lo agarró de la ropa o de la mano, lo levantó y lo sacó fuera. Dijo Bar Kamsa, el pobre: por cuanto que estaban sentados los sabios y no le dijeron nada a este hombre rico, quiere decir que para ellos fue agradable todo esto, está permitido. Entonces yo voy a acusarlos delante del rey. ¿Delante de qué rey? Delante del rey del mundo, delante de Hashem. Y fue y se lo dijo al rey, a Akadosh Baruj Hu. Le dijo: los Yudim te están traicionando. Le dijo a Akadosh Baruj Hu al pobre: ¿quién puede probar esto? Que los Yudim me están traicionando. Le dijo el pobre: pruébalos tú los puedes probar y vas a ver qué es lo que pasa. Envíales a ellos un corbán, un sacrificio, y vas a ver
cómo ellos lo reciben a este sacrificio. La palabra aní, la palabra pobre, aní, en el Zohar Kadosh está escrita como Korban. El pobre le pide a Hashem que envíe a los ricos un Korban, o sea que le envíe una persona pobre, para que Hashem pueda ver cómo los ricos tratan al pobre. Y así vas a ver si los Yudim lo están traicionando a Hashem o no. Y cuando llega el sacrificio, cuando llega este hombre pobre, ahora los ricos que hacen le provocan un defecto. Nosotros sabemos que un corbán, un sacrificio, es un animal íntegro, un animal completo. No puede ser un animal con defectos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el pobre a la casa del rico, o sea, cuando venía el rabino vino a pedir para que lo ayude con el rescate del pobre, los millonarios empiezan a buscar defectos y faltantes en los pobres. ¿Qué es lo que hace el rabino? El rabino le pide dinero para rescatar a este hombre que está apresado, que está secuestrado, y el rico lo primero que dijo que fue: este es un borracho, este es un vago, no trabaja. Enseguida buscar un defecto. ¿Para qué? Para no abrir la mano, para no meter la mano en el bolsillo. Uno va a decir que tiene tal defecto, uno va a decir, por ejemplo, que él habla cosas impuras, que habla cosas desagradables, que es un pobre sin educación y que tiene un lenguaje muy con mucho desprecio, un lenguaje muy bajo, que dice palabras feas. Otro va a decir que esta persona tiene otro defecto, que con los ojos él todo lo que mira lo maldice, que tiene mal ojo o que mira con envidia. ¿Para qué? Todo lo hacen para alejar a la persona de su entorno. El millonario que estaba sentado escuchando todo lo que dijo el rabino, él entendió muy bien la señal que le estaba dando. Él entendió que el odio gratuito que aparece en los ricos hacia los pobres, esto es lo que trajo un castigo tan terrible como es la destrucción de Jerusalén. Y el hecho de que los ricos utilicen todo tipo de excusas. ¿Para qué? Para decir que este pobre es una mala persona, para decir que tiene malas cualidades, para inventar cualquier tipo de cosa. ¿Para qué? Para liberarse a sí mismos de dar. Esto es una cosa que empujó la balanza hacia la culpa y que provocó la destrucción de Jerusalén. Por eso el hombre entendió para qué el rabino le invitó a la casa a escuchar y, por supuesto, que abrió su mano con mucha generosidad y le dio al rabino el dinero para liberar a este ex borracho. Como nosotros dijimos, el segundo gran templo, en el que la gente se ocupaba de la Torá y se ocupaba de hacer favor. ¿Por qué se destruyó? La Gemara dice en el Tratado de Yomá, como ya dijimos, por el odio gratuito. Yo no sé por qué lo repetimos tanto, pero ¿qué vamos a decir? En la época del Bet HaMikdash se destruyó por odio gratuito, y si no se construyó hasta hoy, es porque el odio gratuito no terminó. Seguimos con el odio gratuito.
Por eso todavía no se construyó. Y no solamente eso, está escrito que si no se construyó en nuestra generación y hubiera estado construido en nuestra generación, se hubiera destruido por esto que no permite construirlo. También lo hubiera destruido si hubiera estado construido. Cuando nosotros vamos a buscar cuál es el origen del odio gratuito, que todavía está en pie, como dijimos, y que esto no permite que el Bet HaMikdash destruido vuelva a estar en pie, vamos a prestar atención que muchas veces el enojo, el odio, son consecuencia de cosas que creemos que alguien nos hizo. Imaginamos que alguien hizo algo contra nosotros y por eso aparece ese odio. Tal vez, si nosotros somos suficientemente honestos, es muy posible que lleguemos a entender que lo mismo que nosotros ahora vemos que alguien nos hizo, o que creemos que alguien nos hizo, es lo mismo que nosotros hicimos a otra persona, ahora o en otro momento. Y veamos qué cosa asombrosa, que cuando nosotros hacemos eso mismo, no lo vemos como algo malo. Cuando alguien nos los hizo a nosotros es algo terrible, algo imperdonable, algo por lo cual yo tengo que odiar a esa persona toda la vida, aunque me pida perdón 1.000.000 de veces, nunca me voy a olvidar y nunca se me va a ir el odio. Pero cuando yo lo hago, encuentro 150 o 150.000 excusas que me permitieron hacer esto, y no solamente que me lo permitieron hacer, sino que también me obligaron a hacerlo. Encuentro motivos para decir que lo que yo hice es una mitzvah. Pero si el otro hizo lo mismo conmigo, es un pecado imperdonable. Entonces, ahora la cuestión es mucho más terrible. ¿Por qué? Porque yo odio a una persona porque hace lo mismo que yo hago a otra persona. Pero lo que yo hago está bien. Lo que yo hice está bien y no hay ningún motivo para decir que yo hice algo malo. Vale la pena recordar esto para el futuro, de tenerlo presente siempre. Y antes de acusar a una persona, pensar cuántas veces nosotros hicimos lo mismo para evitar el fuego del odio, que no se encienda el fuego del odio en forma tan gratuita. Sobre esto aparece en el libro Abotenu Siprulano. Nuestros padres nos contaron un relato que trajo el Ben Ish Chai en la Perashat Kedoshim. Nos cuenta sobre un ladrón, sobre el que se le decretó la pena de muerte. Puede ser que sea un relato conocido. Es conocido, hay que ver si ustedes lo conocen, pero es muy importante para este momento. Este ladrón fue condenado por el rey. El rey lo condenó a pena de muerte. El ladrón dijo: yo acepto la disposición, el juicio del rey, pero es necesario que el rey sepa que yo conozco una sabiduría maravillosa, que nadie aparte de mí la sabe. Es una cosa que es una tradición familiar, que mi padre me lo contó a mí por ser el hijo mayor. Mi padre lo supo de su padre, o sea, de mi abuelo. Esto fue de generación en generación. Cada persona se lo contó a una sola persona en el mundo, y esto a mí me lo contó mi padre. Y nadie más lo sabe. Mi padre me lo contó antes de morir.
Y si yo voy a morir ahora, esta sabiduría se va a perder. Por eso yo quiero enseñarle esta sabiduría al rey antes de morir, para que esta sabiduría se mantenga en el mundo y no se pierda. ¿Y qué es esta sabiduría?, preguntó el rey. Y el ladrón contestó: yo conozco un sistema en el que se puede plantar una semilla en la tierra y en media hora va a crecer un árbol hermoso, lleno de frutos, solamente en media hora. Yo conozco esta sabiduría y nadie más la conoce. Se le abrieron los ojos al rey y a todos los ministros, y el rey decidió revisar el tema. Entonces le trajeron a este hombre una manzana, sacaron las semillas de la manzana y le trajeron un recipiente lleno de agua y otro más con tierra, una maceta con... Bueno, también este hombre pidió unas especies para mezclar con el agua y con las semillas, algo como una especie de preparar, hacer un preparado especial. Bien. A la media hora dijo: muy bien, ya está todo preparado para sembrar. Ahora yo voy a poner esta semilla en la tierra y en media hora va a florecer un árbol hermoso con todos sus frutos. Pero para eso hace falta que una persona que ponga la semilla en la tierra. Yo no puedo hacerlo, porque tiene que ser una persona que tenga las manos limpias del robo. Y yo soy ladrón, yo no puedo hacerlo. Yo fui acosado por robar, entonces yo no puedo hacer esto. Y una persona que robó solo una vez ya hace perder esta fórmula y las semillas no van a florecer. Yo no puedo hacerlo, ya les dije, yo estoy acusado de ladrón, yo toda mi vida fui ladrón, entonces yo no puedo hacerlo. El ladrón le dijo al ministro, a uno de los ministros del rey, al virrey, le dijo: por favor, quiero yo darle a usted el honor, ponga usted por favor esta semilla en la tierra. Este hombre se puso rojo, se puso blanco, se puso de todos los colores, era el virrey, y dijo: yo no puedo ocultarles a ustedes que siendo un niño, mi padre me mandó a hacer compras para la casa, y yo le dije que las cosas habían costado más caras de lo que fue en verdad, y me llevé el dinero que sobró. Tal vez era muy pequeño, pero yo sospecho que este sistema no va a funcionar conmigo. ¿Por qué? Porque mis manos no están limpias del todo. Era muy pequeño, pero ¿qué puedo hacer yo si, siendo tan pequeño, robé? Bueno, el ladrón agarró y fue al ministro del Tesoro, o al ministro de Economía, vamos a llamarlo, y le dijo: por favor, quiero darle a usted el honor, ponga la semilla en la tierra. Este hombre empezó a temblar y empezó a tartamudear. Digo: yo soy el encargado del tesoro del rey, el tesoro real. Todos los cálculos pasan por mi mano. ¿Y quién puede saber si tuve en algún momento algún error? ¿Por qué? Porque todo el tiempo el dinero pasa, entra y sale, pasa por delante mío. Puedo haber tenido un error en un cálculo, hacer un cálculo en perjuicio del rey,
o en perjuicio de otra persona, y que una persona haya salido perjudicada en favor del tesoro real, o que el tesoro real haya perdido algo de dinero en favor de otra persona. Y entonces yo soy como un cómplice del robo, aunque yo no me llevé nada, por yo ministro del tesoro, enriquecimiento ilícito, seguro que no, yo no me llevé nada. Bueno, el hombre vio que no podía tampoco contar con este ministro, entonces ahora fue a decirle al rey: honorable rey, mi señor rey, tal vez usted puede poner la semilla en la tierra. El rey, en voz baja, dijo: ahora yo recuerdo que cuando era muy pequeño, yo vi que mi padre tenía una bolsa llena de piedras preciosas y tuve mucho deseo de tenerlas. Tuve deseo de sacárselas. Por eso yo creo que mis manos tampoco están limpias. Que venga otra persona y que tenga el honor de hacer esto. El ladrón se puso las manos en la cabeza y cayó sobre las piernas del rey, como suplicándole, y le dijo: mi señor rey, el ministro del tesoro, tu ministro del tesoro, él reconoce que sus manos no están limpias. El virrey dice que le robó al padre. Y también usted, mi señor rey, me está diciendo que también le quiso robar a su papá. Entonces, ¿por qué tienen que juzgarme a mí para mal? ¿Por qué me van a castigar a mí con la muerte? Porque robé debido a mi pobreza. Robé porque en mi casa no había pan. ¿Es castigo de muerte? Si vemos que todos lo han hecho alguna vez. El rey se avergonzó y, asombrado con la sabiduría de este ladrón, lo dejó libre. Termina de decir el Ben Ish Chai: así somos todos. Cuando el pecado es de mi compañero, es un pecado muy grave. ¿Y por qué yo no me miro a mí mismo, que también yo tengo ese pecado, a veces, muchas más veces, mucho más grande? Yo estoy pecando contra Hashem y necesito avergonzarme, como ese rey, perdonar a mi compañero. Y esto es lo que está dicho: ojeas tojeas getamiteja. Vas a reprochar a tu compañero. Cuando vienes a reprocharlo, ojías primero. ¿Por qué dice ojías tojías? Reprochar, vas a reprochar. Primero me tengo que reprochar a mí mismo. Y entonces no va a haber pecado en mí. Loticón velotitor. No vas a vengarte ni guardar rencor entre los hijos de tu pueblo. Veapta le rajacamoja. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como yo me amo a mí. Yo no quiero que se descubra nada en mí. Entonces, no descubrir cosas en los demás. Y menos cuando son cosas que nosotros también tenemos. Así vamos a sacar el odio gratuito. Así vamos a traer al Mashiach. Así vamos a traer al Bet HaMikdash. Y vamos a transformar estos días de Abelut, estos días de donde se disminuye la alegría, como está escrito que cuando comienza Ab, disminuye la alegría, lo vamos a transformar en días de fiesta y de alegría.